el petróleo se utilizaba por culturas, incluso los egipcios utilizaron ya el petróleo, pero porque había lugares donde se podía conseguir petróleo sin necesidad de excavar pozos como en la actualidad, ¿no? Entonces es un combustible que era conocido. En el siglo XIX se encontraron las primeras bolsas de petróleo en Estados Unidos, pero inicialmente no fue un combustible demasiado utilizado, porque quizá las dificultades de extracción iniciales pues hicieron que el carbón siguiera con ese predominio. Fundamentalmente el petróleo vino a cubrir la necesidad de un combustible más sencillo de utilizar en los automóviles, que empezaron a desarrollarse pues prácticamente con el siglo XX. Los primeros vehículos que se empezaron a utilizar en el siglo XX eran eléctricos. Curiosamente, ahora que estamos volviendo hacia el vehículo eléctrico, muchos vehículos que se utilizaron al principio del siglo XX eran vehículos eléctricos. Claro, quemar carbón para mover un auto privado no parecía la mejor solución. Sí que se estaba utilizando en los trenes, etcétera, pero no para el vehículo privado. Entonces, la necesidad de un combustible adecuado para esa nueva movilidad que comenzaba a desarrollarse hizo que el petróleo fuera cogiendo cada vez más fuerza y hacia mediados de siglo sobrepasará al carbón como principal fuente energética. El petróleo es un combustible de origen fósil que se caracteriza porque es generalmente en estado líquido y que permite, mediante un proceso de refino, obtener de él innumerables productos. Algunos de estos productos son, pues, por ejemplo, los plásticos, que utilizamos para millones de cosas hoy en día, pero los productos, digamos, energéticos más importantes que obtenemos a través del petróleo pues serían los combustibles de los motores de los automóviles y de los camiones, como pues la gasolina, el gasóleo, el combustible que se utiliza después en los barcos, que son pues distintas fracciones del destilado del petróleo. Entonces, la ventaja que tienen todos estos combustibles es la densidad de energía. En un volumen relativamente bajo tenemos mucha energía almacenada y además en un formato, en una fase en la que es muy sencillo manejarse, que es una fase fluida, fase líquida. Entonces nos sirve como combustible para los automóviles. Esa es, digamos, su mayor ventaja para todo lo que es el transporte, tanto por mar como por aire como por carretera. Esa es la principal aplicación del petróleo como fuente de energía. Luego, además, el petróleo tiene otra característica, y es que además de su utilización como gasolina, gasoil, etcétera, que utilizamos en nuestros coches, pues la destilación fraccionada del petróleo genera una gran cantidad de productos, desde gaseosos como el propano, el butano, etcétera, líquidos como las gasolinas convencionales, incluso otros más densos como las parafinas, asfalto, etcétera. Y además se utiliza, pues, por ejemplo, para toda la industria del plástico. Es decir, realmente se sacan tantas cosas del petróleo que, bueno, pues su utilización ha llegado a ser absolutamente masiva. El gas natural no es que sea un producto derivado del petróleo, sino que suele aparecer bolsas de gas natural donde también hay bolsas de petróleo. La ventaja del gas natural, pues igual, la densidad energética, luego que es un combustible relativamente limpio en el sentido de que la composición fundamental del gas natural pues es metano e hidrocarburos ligeros, acompañado de una cierta cantidad de nitrógeno, de oxígeno, pequeñas fracciones de otros gases. Entonces tienen una densidad energética grande, se transporta muy bien, y las tecnologías de aprovechamiento del gas natural suelen ser energías relativamente limpias, pero porque es un combustible limpio.
no es como el carbón que puede tener muchos problemas con el azufre. Aquí pues, prácticamente es todo carbono, hidrógeno y oxígeno en su composición. Entonces esa es una combustión relativamente limpia. Es una combustión, ¿vale? No es que pues, produce CO2 y vapor de agua, pero es una combustión limpia porque no hay más cosas. Bueno, el gas natural es un combustible que ha visto crecer su participación en el mix energético durante el siglo XX, no ha llegado a sobrepasar al carbón y al petróleo en cifras globales, pero sí lo ha hecho en algunos aspectos concretos. Ese apartado en el que el gas natural ha empezado a dominar es en la producción de energía eléctrica en centrales térmicas. Es decir, a día de hoy en España la mayor proporción en la producción de energía eléctrica a día de hoy sigue siendo el gas natural. Las centrales de ciclo combinado, cogeneración de gas natural, son aproximadamente un 25% de la producción de energía eléctrica, del orden de un 23-24% la energía eólica, y luego iría la nuclear. Entonces, quiero decir que en la producción de energía eléctrica en centrales térmicas, el gas natural a día de hoy, igual que en la movilidad, el petróleo es quien se lleva esa parte del león, en la producción de energía eléctrica es el gas natural. ¿Cuál es la razón del auge de este combustible que tiene un origen común con el petróleo, en cuanto a que en las propias bolsas de donde se extrae petróleo muchas veces se puede aprovechar el gas natural, aunque a veces también se extrae en yacimientos independientes? Pues fundamentalmente el hecho de que su aportación de contaminantes es muchísimo menor que la del carbón y la del petróleo. En la combustión se generan muchos menos contaminantes que en las otras dos. En cuanto a su producción de CO2, que sería la parte que afecta al calentamiento global de la atmósfera, ahí sí que tiene también una emisión elevada, pero también inferior, más o menos. El gas natural produce algo menos de la mitad de CO2 que la combustión de una cantidad de energía para producir una cantidad de energía equivalente entre carbón y gas natural. Y digamos que esa sería la ventaja principal. Esa es una de las razones por las cuales a veces se ha propuesto al gas natural como una energía de respaldo para esa fase de transición necesaria entre un sistema basado en las energías fósiles y un sistema basado en las energías renovables. Esa menor incidencia en los problemas ambientales que nos están llevando a ver esa necesidad de transición. Y luego, frente al petróleo, no hay mucha diferencia en cuanto a las reservas estimadas. Es decir, mientras que se habla de que el carbón podemos disponer de reservas para 150 años y el petróleo se habla de reservas al ritmo actual de utilización para unos 50 años, pues el gas natural está en unas cifras parecidas al petróleo. Es un combustible que podemos todavía seguir utilizando durante una serie de años. Si se utiliza como energía de respaldo, debería quizá, al menos mantener los niveles actuales, pero durante un tiempo limitado. El petróleo tiene muchas ventajas en su, elevada disponibilidad. Actualmente se extrae una cantidad enorme de petróleo del subsuelo. Se extrae con tecnologías que han llegado a estar muy desarrolladas, entonces los mecanismos de extracción no son especialmente caros. En situaciones de crisis, por ejemplo, cuando se ha empezado a utilizar el fracking, incluso se ha podido llegar a producir más petróleo más caro de extraer, pero aún y todo ha seguido siendo un combustible relativamente barato. Sus desventajas, pues como combustible fósil que es, produce dióxido de carbono, por tanto colabora con el calentamiento global de la atmósfera, y otros contaminantes en menor proporción que el carbón, pero óxidos de nitrógeno,
óxidos de azufre, etcétera, también están presentes en la combustión del petróleo. Actualmente nuestra dependencia es enorme, sobre todo por el tema que he comentado de la movilidad. Tanto el petróleo como el gas natural son combustibles fósiles, que se aprovechan cuando se queman. Todos los procesos de combustión de combustibles fósiles generan CO2 y el CO2, el dióxido de carbono, es un producto, bueno, es un gas que tiene efecto invernadero. Por lo tanto, afecta a la temperatura de la atmósfera y provoca el cambio climático. Esa es la razón fundamental por la que queremos eliminar los combustibles fósiles, aunque su combustión sea relativamente limpia como pueda ser la del gas natural. Y luego tanto el petróleo como el gas natural tienen un segundo problema, y es que están en manos de pocos países. Entonces tenemos una enorme dependencia energética de unos pocos países, pero eso es general para todo el mundo. Todo lo que sea eliminar la dependencia energética es beneficioso para el país, independientemente de que además tengamos una serie de beneficios medioambientales. Otro aspecto que sí que también sería destacable respecto a los problemas que plantea el petróleo es el de las grandes catástrofes ecológicas que se han producido a veces en el transporte del petróleo. Es decir, no solamente tenemos que pensar que el petróleo está afectando a la atmósfera en la combustión de sus derivados, sino que han sido numerosas las catástrofes asociadas al transporte de petróleo. Habitualmente el petróleo se transporta en grandes petroleros que, bueno, pues en situaciones puntuales hemos tenido aquí en España casos tan graves y sonados como el Prestige, pero en otras latitudes también, el Exxon Valdez hace años en Alaska, etcétera. Así que, y claro, son cantidades tan grandes de petróleo las que se vierten a los océanos a veces, que los problemas de contaminación puntual pues pueden llegar a ser extremadamente graves.